Tenemos la siguiente pregunta. ¿El bautismo es necesario para ser salvo? Bautismo en agua. ¿Sí es importante el bautismo en agua? Bueno, la palabra de Dios dice en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos damos cuenta que el bautismo no es una fórmula humana, no se origina en el hombre, sino en Jesucristo. Es Cristo quien le dice a los discípulos antes de partir a los cielos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero explicarte que existen varios tipos de fe, pero quiero agarrar solamente las dos principales. La una es falsa, una fe falsa, y la otra es una fe verdadera. La fe falsa es aquella que consiste en las palabras. Yo creo, yo tengo fe. Desde que me levanto, lo primero que hago es clamar al Señor. Entonces, usted cree que debe bautizarse porque Cristo murió por usted en una cruz, fue sepultado y el tercer día se levantó. No, pero yo no me bautizo porque eso demanda mucho compromiso. Entonces, a la persona expresarse así, está indicando que ella sí tiene fe, pero es una fe falsa, porque le hace falta lo más importante, le hace falta el ingrediente principal que le da color, sabor y dimensión a su fe, que es la acción. Si la persona muere creyendo, no queriéndose bautizar, va directo al infierno eterno. Su cuerpo se convierte en tierra, pero su alma, que es un cuerpo idéntico al cuerpo que la persona tiene, pero espiritual, perfecto. Por decir algo, si la persona tiene un cuerpo, en su cuerpo tiene algún defecto, le falta un ojo, le falta una pierna, su alma es perfecta. Esa alma, cuando la persona muere, llegan los demonios y se la llevan a un lugar llamado infierno, llamado Hades. Entonces, el bautismo sí desempeña una función muy importante desde el punto de vista que es una evidencia, es una señal, es un fruto de verdaderamente haber creído en el Señor. Pero es importante observar de que el bautismo, para que pueda tener trascendencia en la persona que lo realiza, tiene que estar presidido de un verdadero arrepentimiento. Cientos de personas se bautizan, pero no trascienden, es decir, no son salvas. En el libro de los Hechos, capítulo 8, la palabra de Dios nos enseña en el versículo 13: también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que hacían, estaba atónito. Simón era un hombre que había practicado la magia. Cuando oyó que se estaban bautizando, él dijo: yo me bautizo. Y se bautizó. Pero resulta que el bautizo de él no produjo
nada espiritual en su vida porque no iba acompañado de un verdadero arrepentimiento. Hay personas que se someten a un discipulado. Hay iglesias, por ejemplo, que dice si no hace un año de discipulado, 6 meses o 2 años, no se bautiza. Pero resulta que mientras que la persona está haciendo el discipulado, él sigue acostándose con la esposa del vecino a escondida durante mucho tiempo que ha venido haciéndolo, o sigue practicando el mismo los negocios sucios, y si de nada le vale un discipulado porque no está siendo llevado a los pies de Cristo. En él no se está produciendo un verdadero arrepentimiento, un metaneo. Por lo tanto, ese bautizo de nada vale. No se trata entonces de agarrar, usted venga, yo lo bautizo, venga usted, yo la bautizo, venga, bautícese, venga hermano. No, eso no es así. Para que la persona pueda bautizarse, tiene la persona verdaderamente que haberse arrepentido de sus pecados. Tiene la persona verdaderamente que haber creído que estaba perdido y que Jesús lo salvó. Si en la persona no hay esa convicción, esa seguridad, de nada le vale el bautizo. No se trata de bautizarse por bautizarse, porque aquí mismo en el versículo 23, gracias por anotarlo, Hechos capítulo 8, 23, dice que el mismo Simón que se había bautizado, el apóstol lo confronta, el apóstol Pedro lo confronta y le dice, veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Se había bautizado, estaba con el misionero, con el apóstol quiere decir misionero, uno que lleva el mensaje. Eso es lo que quiere decir un apóstol, un misionero. De tal forma que estaba con el misionero, lo acompañaba, se levantaba temprano, había en él cierto esmero, pero en él no había un corazón arrepentido. En él no había un respeto para con sus superiores, en él no había un cambio de vida. Entonces dice el versículo 23, Hechos 8, 23, que este hombre estaba bautizado dentro de la iglesia, alzaba sus brazos, alababa a Dios y estaba en hiel de amargura. Era un amargado. Y en prisión de maldad. O sea, aunque andaba por la calle, él estaba preso. Preso en su malicia, preso en su avaricia, preso en su propio concepto, preso en que él mismo mandaba su vida, él no obedecía a nadie. Él hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque Satanás lo tenía en esa condición, aunque estaba bautizado. Pero sí el bautizo, estoy explicando que sí es importante porque es una evidencia, y a partir en que la persona se bautiza, si tiene frutos de arrepentimiento, es cuando la persona es ingresada al libro de la membresía de la iglesia. Y a partir de ese momento la persona puede tomar la cena del Señor. Antes no. Hay iglesias que no caminan dentro del orden de Dios. Caminan dentro del orden de los conceptos de las personas humanas, pero dentro del orden de la palabra no. Y le dan la cena a todo el mundo. Eso se llama desorden. Primera de Corintios 14, 40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, cuando falta la palabra, falta el orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Estaba confirmando el texto porque no estaba seguro. Ok, amado. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 6. Fíjese el lugar que ocupa el agua. El agua H2O, física. El agua de la palabra despierta en la persona
el fluir de la verdadera fe. El agua de la palabra de Dios hace nacer en la persona el querer como el hacer, para que esa persona pueda entonces entrar en el agua H2O, en el agua natural, y dar así fe de que ella sí ha creído en el Cristo de la gloria. Miren ustedes que esto es muy importante. Y es que la palabra agua tiene diferentes significados. Y uno de esos significados es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios surte un efecto de obediencia, un efecto espiritual, cuando la persona realmente ha tomado una decisión de caminar en la senda de Dios. Y lo primero que esa persona desea es bautizarse. Si una persona dice que cree, pero no se bautiza, la fe de esa persona es falsa. Esa persona no va a entrar al cielo. Pero entonces, hermano, la que lo va a salvar es el bautismo. No, el bautismo es una evidencia. Mire que en Romanos dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo sí es fundamental, sí es importante, y es uno de los primeros pasos que debe dar una persona para que la persona pueda ser reconocida tanto en el cielo como en la tierra. Ella tiene que bautizarse, desear bautizarse. No es que ahora mismo no hay bautizo, pastor, yo quiero que usted me bautice. El pastor tiene la obligación de bautizar a esa persona. Y mucho más si la persona es un adulto mayor. Mi hermano Enrique Barros. Llegué el año pasado a la ciudad de Santa Marta y me dijeron que Quique quiere bautizarse. Él tiene 82 años. Y yo le dije, yo te bautizo. Estábamos en la pandemia. Alguien me dijo, sí, pero es que el problema son las playas. Ahora mismo no se puede salir. Yo lo bautizo en una tina, en una alberca. Yo lo bautizo en un tanque donde hay agua. Yo lo bautizo porque en sí, no se trata tanto del lugar ni cómo del sitio. Se trata es, primero, que el que se va a bautizar tenga un corazón dispuesto a caminar con el Señor. Que la persona crea de todo corazón, como le dijo Felipe al eunuco. Le dice, el tipo le dice al evangelista: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Iban en un carruaje. Felipe no le dijo, es que tienes que hacer un curso. Después que hagas el curso veremos. No, le dijo, bueno, ahí hay agua. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo quisiera que usted lea ese pasaje, aquí en el libro de los Hechos. Y entonces, Felipe le dice, si crees de todo corazón, ese es lo fundamental, la esencia. Si crees de todo corazón. Porque mira, aquí está explicándonos que cuando la persona baja las aguas, está bajando, está tipificándose en ella, en ese momento, la figura de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y así como Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros, la persona al bajar a las aguas está reconociendo, está activando, se está apoderando de esa muerte que un día Jesucristo hizo por él, por ella.
Cuando la persona es levantada, allí en ella se está tipificando, se está realizando, se está activando que Cristo el tercer día resucitó. Y que el bautizado, al levantarse, está indicando que nunca jamás volverá a ser el mismo, nunca jamás volverá a ser la misma. Porque en ella se está dando la figura espiritual de la muerte y de la resurrección. Por eso es que aquí en Romanos 6 dice, ustedes no saben que todos los que han sido bautizados hemos sido bautizados en su muerte. Continúo con mi hermano. Había un tanque grande, de esos de 24 galones, 24 latas, y lo llenaron de agua. Y me acuerdo el año pasado que lo bauticé en el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Obedecí a la voz de Dios de que yo tenía que bautizar en el nombre del Señor, obedecí y lo hice. Mientras que yo lo estaba bautizando, en el mundo espiritual los ángeles estaban observando. Hermano, ¿y dónde dice la Biblia eso? Yo creo que la palabra de Dios nos enseña que a sus ángeles manda el Señor alrededor de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Los ángeles acampan alrededor de los hijos de Dios. Cuando la iglesia va a realizar, o un ministro, hombre o mujer, va a realizar en el nombre de Jesucristo una obra de un bautismo, los ángeles están allí, aunque las personas no lo vean. Y mi hermano Alfonso Enrique Barros. Ese día fue reconocido por el cielo como un redimido del Cordero. ¡Qué lindo! El infierno se quedó con los ojos porque perdieron a uno que ya iba directo para allá. Porque toda persona camina al infierno. Nunca se lo olvides. No existe un ser humano que no camina al infierno. Excepto como nosotros los redimidos hemos aceptado al Cordero. Somos libres del infierno y ahora somos hijos del cielo. Somos redimidos. Redimido viene la palabra lutró en griego, que significa rescatado, comprado, como dice la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste redimido, fuiste comprado, no con cosas corruptibles como oro o plata, las cuales heredaron de sus padres, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Nosotros hemos sido comprados, somos propiedad privada del cielo en la tierra. Por eso dice la palabra, el que le da a ustedes un vaso con agua, a mí me lo dan. Porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Si no estás bautizado, acuérdate que está el bautismo de los hombres y está el bautismo por la palabra de Dios. Y hermano, ¿y cuál es el bautismo de los hombres? El que realizan los curas. La Iglesia Católica es un sistema inventado por Constantino, Flavio Valerio Constantino, año 328, construyó un sistema religioso que la Biblia no lo enseña. Entonces usted está bautizado ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, usted va camino al infierno eterno. Necesita oír la palabra de Dios y necesita entender que alguien pagó un precio muy alto por su vida. Y hoy el Señor te abre los brazos de amor
y te dice, hijo mío, hija mía, yo morí por ti para que tú no murieras sin mí. La verdadera fe es la que va acompañada entonces de la acción, de las obras, porque dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20, 21, que la fe sin obra es completamente muerta. Y la obra es cuando usted le cree a la Biblia, a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que usted se convierta en evangélico, ni en adventista, ni en testigo. No, que usted acepte la palabra de Dios. Lluvia de bendiciones, te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Gracias por dejarme tu comentario. Yo soy feliz cuando usted me deja su comentario. Dios le bendiga.